Pues bien, hoy en nuestra serie de Guerra de Mensajes, llegamos al personaje que sin duda dominó la conversación nacional desde hace más de 20 años. El fenómeno que partió al país en dos. Él es Andrés Manuel López Obrador. Y quiero empezar este video con una aclaración, muy importante. No estoy aquí para aplaudir su gobierno, ni para defender sus políticas. Honestamente creo que, como tú, y como muchos de los mexicanos, los resultados en seguridad, salud y economía, el país quedó sumido en el miedo y la incertidumbre. Y este pero es gigante. Porque como analistas de una guerra de mensajes, tenemos que quitarnos la playera del equipo y ser brutalmente honestos. Porque López Obrador fue, nos guste o no, un genio de la comunicación. Fue quizás el mejor estratega de propaganda que ha tenido México en su historia moderna. Hoy no vamos a analizar al presidente. Vamos a analizar al comunicador. Vamos a desarmar el mensaje que lo catapultó a la presidencia a pesar de todo y de todos. Porque aquí está la primera lección y la más dura. Hacer campaña fue muy diferente a gobernar. Y AMLO fue, y se mantuvo siempre, un maestro absoluto de la campaña permanente. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo convenció a millones? ¿Y cómo carajos lo siguió haciendo hasta el final? Pues vamos a desarmar su discurso populista más efectivo de nuestro tiempo. Primero, para entender por qué el mensaje de AMLO pegó como una bomba atómica, tenemos que recordar el México de 2018. La gente estaba hasta la madre de toda la situación que se venía viviendo en el país. Veníamos de un sexenio, el de Peña Nieto, que fue la telenovela perfecta de la corrupción. No fue sutil. Fue la Casa Blanca de la esposa del presidente. Fue Ayotzinapa. Fue la verdad histórica. Fue el caso Odebrecht. Fue la corrupción descarada y cínica. Y veníamos del cambio fallido de Fox y del sexenio sangriento de Calderón. La gente ya no creía en el PRI y estaba decepcionada del PAN. De entrada, ¿qué fue lo que hizo López Obrador? Los juntó a todos en el mismo costal. Y ya no fue PRI, y ya no fue PAN. No fueron muchos enemigos. Solamente fue uno, y lo bautizaron como el PRIAN. Pero, de todos modos, había un cinismo total. La gente sentía que todos eran absolutamente lo mismo. Que gobernar era solamente ir a robar. El país era un polvorín de frustración, pero entonces llega AMLO. Por tercera vez. No como un político más, sino como un predicador. Y en lugar de un plan de gobierno complicado de 500 páginas y todas las partes técnicas que acompañan un plan de gobierno, ¿qué ofreció López Obrador? Ofreció una sola palabra. Una palabra mágica. Una palabra que lo explicaba todo. Una palabra que era la causa de todos los males de México. Y estoy seguro que en este momento tú sabes a cuál palabra me estoy refiriendo exactamente. Corrupción. ¡Qué genialidad de mensaje! Piénsalo. Fue la táctica de propaganda más pura. Fue el principio de simplificación y del enemigo único del que hablamos en el episodio del día de ayer de Joseph Goebbels. ¿Por qué no había medicinas? Por una razón: la corrupción. ¿Por qué eras pobre? Por la corrupción. ¿Por qué hay inseguridad? Por la corrupción. ¿Por qué el país no avanza? Por la corrupción. AMLO agarró todos los miedos, todas las frustraciones, todas las ansiedades de más de 30 millones de mexicanos y les dio un solo nombre, les dio un solo rostro: la mafia del poder, los corruptos, los neoliberales. Fue en sí un cuchillo que entró como mantequilla.
No tenías que entender de economía. No tenías que entender de los tratados internacionales. No tenías que entender de política energética, nada. Solo tenías que entender que ellos eran los malos, que ellos eran los corruptos y que el líder era honesto. Él creó una narrativa moral. Él no hizo política. Él creó una narrativa moral. Una lucha del bien contra el mal. Y en esa lucha, pues quién canijos no quería estar del lado bueno. Pero no bastaba solamente con tener un enemigo. Tener un solo enemigo no basta para que la guerra de mensajes funcione. Él necesitaba crear una tribu leal, y aquí fue donde AMLO aplicó su segunda táctica maestra: la polarización. Y de verdad que lo hizo exageradamente marcado. Su discurso, chécalo, y no fue un discurso de unidad nacional. Nunca lo ha sido. Aunque él hablara de la República Amorosa, su acción discursiva fue de división. Y fue 100% bien pensado. Creó un universo simple, casi bíblico, que repetía todos los días. De un lado estábamos nosotros, el pueblo bueno y sabio, los pobres, los honestos, los patriotas, los humanistas. Del otro lado estaban ellos, los ricos, los fifís, los conservadores, la prensa vendida, los medios golpistas, los neoliberales, los clasistas, los racistas. Era brillante y era aterrador. En realidad es el principio del método de contagio de Goebbels. Todos sus críticos, fueras empresario, periodista, científico, feminista, ecologista, ciudadano, quejándote en redes sociales, no importaba. A todos los metía en el mismo saco de conservadores y traidores a la patria. ¿Qué lograba con esto? Pues primero, una unidad tribal. Porque él unía a su base con un pegamento emocional potentísimo. El resentimiento contra el otro y el sentimiento de superioridad moral, nosotros somos los buenos, ellos son los malos, se mantiene presente porque es el lema. Por otro lado, la descalificación automática. Si tú criticabas al presidente, no era porque tuvieras un punto válido sobre la inseguridad o la falta de medicinas. No. Tu crítica era porque eras un fifí, porque eras un racista, porque eras un corrupto y porque extrañabas sus privilegios. ¡Sas! El mensaje anulaba al mensajero antes de que pudiera hablar. Goebbels, en su más fuerte teoría. Los pobres contra ricos no era un análisis social. Fue un cálculo estratégico para construir un ejército de seguidores leales, una feligresía incondicional que no cuestionaba. Pero bueno, mira, aquí ya tenía el mensaje simple: corrupción. Ya tenía la división, nosotros contra ellos. Ahora, ¿cómo aseguraba que ese mensaje ganara todos los días? Pues aquí viene otra genialidad. Él creó su propia máquina de propaganda, más poderosa que la de Jacobo Zabludovsky, más constante que la de Solidaridad de Salinas. Él creó la famosísima Mañanera. No te equivoques, la Mañanera no era una conferencia de prensa en sí. Es un ritual de propaganda diaria. Es el principio de orquestación, la mentira repetida 1000 veces. Y es el principio de renovación de la saturación en vivo a todo color durante 2 o 3 horas. Analicemos esta arma porque es una genialidad comunicacional. Primero, él fijaba la agenda. No importaba cuál fuera la noticia real. La inflación, una masacre, un huracán, eso no importa. La agenda del día, de lo que tú ibas a hablar, la ponía él. Hablaba por 3 horas, soltaba 10 bombas y obligaba a todos los medios a reportar lo que él dijo o decía. No lo que estaba pasando en realidad en el país, porque de esta manera dominaba el ciclo de noticias de forma absoluta. Segundo, repetía
repetía y repetía. Es el principio de orquestación en su máxima expresión. ¿Cuántas veces has oído, no somos iguales? No hay corrupción. Fue un complot. Los neoliberales saquearon. Él repetía sus ideas clave todos los días sin descanso, hasta que por pura familiaridad, como vimos con Goebbels, lo que él decía se sentía como la verdad. Número 3. Él mataba al mensajero. La mañanera era y es el paredón público para cualquiera que lo critique, con secciones como ¿quién es quién en las mentiras? Porque ahí se exhibía y se sigue exhibiendo a periodistas. Los insultaba, los ponía en riesgo. ¿Por qué? Para destruir su credibilidad ante la masa. ¿Qué era el fondo del mensaje? No escuches al crítico, escúchame a mí. Número 4. Sus otros datos. Es el principio de la verosimilitud. Esta era increíble y muy cínica. Cuando la realidad contradecía su discurso, él simplemente decía, yo tengo otros datos. Y ya. Con eso le bastaba. No presentaba pruebas, solo bastaba su palabra. Su palabra era la verdad para su tribu. Creaba, en realidad, una realidad alterna ante cualquier situación. Y aquí volvemos al punto inicial, porque hacer campaña es muy diferente a gobernar. El mensaje de AMLO fue arrollador para ganar la presidencia, pero ¿qué pasaba cuando ese mensaje chocaba con la realidad? Y es aquí donde vemos el desastre del que estamos hablando. En seguridad, el mensaje era abrazos, no balazos. Un mensaje de paz. Pero la realidad es que el país estaba sumido y sigue sumido en una ola de violencia, miedo e incertidumbre récord. Masacres por todos lados, extorsiones, territorios controlados. ¿Pero qué era lo que decía AMLO? Pero la culpa no es de nosotros. La culpa es de los que estuvieron atrás de nosotros, porque antes era peor. En salud, el mensaje era acabar con la corrupción del Seguro Popular. La realidad es que desmantelaron el sistema y crearon el INSABI, que fue un fracaso. Y el resultado fue un desabasto brutal de medicinas por todos lados, especialmente para los niños con cáncer. El contramensaje, los de antes robaban más. ¡Qué ironía! En economía, el mensaje era de austeridad republicana. La realidad es que la incertidumbre para la inversión, con un gasto gigantesco en obras insignias y en programas sociales, y hablando de una austeridad republicana, pero, y aquí está lo increíble de su guerra de mensajes, para su base de seguidores, los datos no importaban. ¿Por qué? Porque su lealtad no era a los resultados. Su lealtad era al mensaje y al mensajero. La conexión que AMLO construyó era emocional, nada racional. Era casi una fe del pueblo hacia él. Si la realidad contradecía al líder, peor para la realidad. La culpa era de los conservadores, de la prensa fifí, de la guerra sucia en su contra. Su propaganda fue tan efectiva que logró que millones de personas vivieran en una realidad alterna donde los otros datos del presidente pesaban más que la evidencia de sus propios bolsillos o la seguridad en la calle. La historia de López Obrador, que ya se escribió, es una lección fascinante y aterradora para nuestro libro Guerra de Mensajes. Nos enseña que un mensaje simple, emocional, que identificar a un enemigo claro y que se repita incansablemente, puede derrotar a cualquier maquinaria, a cualquier medio de comunicación y a veces hasta la propia realidad. Admirar su técnica no es admirar su gobierno, es reconocer al estratega. AMLO
Entendió como nadie el hartazgo de un pueblo y supo canalizarlo con una sola palabra: corrupción. Luego, construye una tribu leal basada en la polarización y aprovechando el resentimiento social. Pero su legado también es una advertencia, porque nos enseña que cuando un líder se enamora tanto de su propio mensaje, cuando la propaganda se vuelve más importante que gobernar, cuando la realidad se ignora o se tuerce para que encaje en el discurso, el costo, evidentemente, quien lo paga es el país. Y ese costo en seguridad, en salud, en división, se pagó y se sigue pagando todos los días. El populismo demuestra ser en esencia una guerra de mensajes, donde la emoción siempre vence a los hechos. ¿A poco no?